Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos en otro episodio de Cartas a Edja, donde recuerden que pueden enviar cartas de preguntas que tienen sobre la vida o incluso simplemente temas o preguntas que tienen sobre la Biblia y el cristianismo y me encantaría poder platicar con ustedes. Pueden enviarlo a cartas@edja.com y sin más, comencemos con el episodio del día de hoy. Dice, querida Edja, mi nombre es y soy de Chile. Tengo 18 años de edad. El Señor me encontró cuando tenía 15, 16 años. Vivo con mi familia no creyente, a excepción de mi hermano de 15. Qué bendición que ustedes sean como que tan jóvenes y que sean los que son creyentes, pues, en su hogar. Te escribo porque recientemente vi una profecía circulando en YouTube que habla que pronto vendrá una enfermedad que será peor que el COVID. Realmente no sé si creerlo o no, pero la mujer de la profecía dice que si ungimos nuestra casa con cualquier tipo de aceite, no pasará nada y confirma la profecía con el pasaje del Éxodo, donde el ángel pasa y donde ve la sangre del cordero en las casas de los israelitas y no les pasa nada a sus primogénitos, contrario a los hijos de los egipcios. Me perturbó mucho y no sé si creerle. No quiero ser hallada incrédula, pero tampoco quiero creer en algo si no es real. ¿Qué debo hacer? Desearía un consejo. Realmente le pediría ayuda a alguien, pero aún no encuentro un lugar bíblico donde congregarme, ya que dejé una iglesia que no me parecía bíblica. Dios me permita que puedas leer mi carta y eso me pone el video de esta persona que es sobre pues esta profecía de lo que está apareciendo. Esta es la carta o la cuestión del día de hoy. Antes de entrar como a full a lo que es la carta en sí, a la cuestión de saber lo de las profecías, se me hace muy importante hablar sobre el no encontrar un lugar bíblico en donde congregarnos. La verdad que es sumamente importante poder encontrar un lugar donde podamos tener comunidad en la palabra de Dios, que podamos crecer en la palabra de Dios y a donde podamos acudir cuando tenemos esta clase de preguntas, porque tal vez ahorita es un poquito específico o drástica la pregunta que tenemos, pero lo cierto es que a lo largo de nuestras vidas como creyentes vamos a tener preguntas sobre no entendimos algo de la Biblia o cómo lidiar con algo que esté pasando en nuestras vidas, pero entiendo que a veces no es tan fácil, especialmente en estos tiempos, encontrar una buena iglesia. Pero quiero recomendarte dos páginas de internet que tal vez se puedan funcionar. Sé que no siempre se encuentra en todas las partes del mundo, pero puede ser una buena manera de poder encontrar iglesias buenas. La primera es Coalición por el Evangelio y hay una sección que es poder encontrar una iglesia y pones tu país y puedes encontrar. Y la segunda se llama Acts 29, ACTS 29, que es Hechos 29 en inglés. Y ambas páginas puedes encontrar iglesias que primeramente Dios vas a encontrar una cerca de donde tú estás viviendo. Sé que mencionaste que en Chile, no sabemos exactamente en dónde, pero si alguien conoce una iglesia de sana doctrina en Chile, por favor déjenos las recomendaciones en los comentarios, porque como digo, súper importante que estemos siendo parte de la comunidad. Ahora, a la cuestión que vienes aquí a pedir un consejo. Dices que hay una profecía circulando en YouTube. Miren, estos temas de las profecías y de los dones siempre son temas que conllevan mucha controversia y división de opiniones de lo que es o lo que no es. La razón de esto es que hay personas que creen que el tema de la profecía es uno continuo, es decir, que hasta el día de hoy hay profetas que continúan trayendo profecías, no solamente a la iglesia, sino como en general, que están como en YouTube, que sacan y dicen que Dios les dijo, que Dios los reveló y empiezan a decir cosas de lo que va a suceder o lo que no va a suceder. Y hay otras personas, como yo, que creen que la profecía ya pasó. La razón que yo creo eso, ay no manchen, doble mi Biblia, muy feo, es porque yo creo que la palabra de Dios está completa y revelada aquí en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento podemos ver que habían profetas que se levantaban para advertir al pueblo de Dios y había un rol específico, una razón de ser en ese tiempo. Podemos pensarlo desde el hecho de que no tenían una Biblia como la tenemos tú y yo el día de hoy. También podemos pensar en que en el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, entonces no podían tener la relación con Dios que tenemos tú y yo el día de hoy y se necesitaban de profetas que tenían esa conexión directa con Dios, que podían recibir palabra de Dios y después iban y se la llevaban a la
pues sí decía la iglesia, pero pues al grupo de creyentes. Entonces eran tiempos totalmente distintos. Todo el Antiguo Testamento, las profecías están apuntando al Mesías, están apuntando a la persona de Jesús, que después en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Se cumplen esas profecías, se cumple lo que iba a pasar en muchos, o sea, hay más de 500 profecías en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo único que encontramos de profecías es en Apocalipsis, que son lo que está por venir al final de los tiempos. Yo soy creyente que la palabra de Dios ya está completa, que ya las profecías están completas, que la Biblia está lista, que aquí está lo último que necesitamos saber y que el día de hoy tú y yo tenemos este acceso directo al Padre gracias a la persona de Jesús. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña sobre su palabra, que esa es una palabra, como lo mismo lo dice, que es viva, que es eficaz, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, y por lo tanto ya no se necesita algo más. La verdad que hay muchas personas el día de hoy que se llaman a sí mismas profetas. También encontramos a personas que suben videos, no sé si este video era como de en una iglesia o algo así, pero también encontramos a personas que simplemente se sientan, graban un video y dicen, Dios me dijo esto, y empiezan a dar una profecía de lo que supuestamente va a suceder. Aquí tenemos que tener cuidado por varias razones, porque me encanta que dices, ok, yo no sé, ¿verdad? O sea, no quiero ser incrédula, pero tampoco quiero estar creyendo algo que no es. Entonces surge la pregunta de cómo filtramos lo que viene y lo que no viene de Dios. ¿Cómo sabemos si una profecía realmente viene de Dios o no viene de Dios? Y por eso la importancia de creer en la veracidad y que está completa la Biblia, porque este es nuestro filtro. Cuando creemos, eso es uno de mis argumentos, cuando creemos que continúa habiendo profecías, estamos diciendo que son revelaciones nuevas, profecías nuevas que no hay manera de filtrarlas porque es algo como nuevo, algo diferente, algo aparte de la Biblia, y ahí la interpretación va a ser totalmente subjetiva. Pero cuando creemos que la palabra de Dios ha sido completa, que Dios ya ha revelado todo lo que tenía que revelar, que ha dicho lo que tiene que decir y que esto es lo único que necesitamos, entonces ahora podemos tener un filtro, un lente para poder decir, ok, esta persona está diciendo esto, pero ¿qué está diciendo la Biblia? Lo primero que tenemos que notar es, por ejemplo, dice que pronto va a venir una enfermedad que es peor que el COVID. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué está viniendo esta profecía? A lo que me refiero con esto es que, como lo dije hace unos minutos, todo el Antiguo Testamento, las profecías tenían que ver con el Mesías, con el plan de salvación de las personas que iban a ser salvas. Y después encontramos el libro profético en el Apocalipsis que habla de cuando Cristo regrese ahora por su iglesia, lo que va a suceder y demás. Entonces, toda la profecía se trata de Cristo, del Evangelio, de la salvación, del plan de redención de Dios para la humanidad. Estas profecías, ¿con qué fin son? O sea, es como, están diciendo, va a venir esto y ¿qué? O sea, como, ¿cuál es el punto de esta profecía o qué es lo que están diciendo que se supone que es esto? Porque yo sé que ahorita está siendo muy específica con COVID, pero también vemos a personas que se llaman profetas y vienen y le hacen lo que yo le llamo como el horóscopo cristiano. Tú te vas a casar con X persona, tú vas a obtener ese trabajo, tú, y es como tu futuro y todo se trata de ti y no se trata de la iglesia, no se trata de Dios, no se trata del plan de redención, y ahí es como que notamos una gran diferencia entre la profecía actual y la profecía que encontramos pues en la Biblia. Por otro lado, dice que esta persona menciona que si ponemos cualquier tipo de aceite para ungir nuestro hogar, no va a pasar nada, y que confirma la profecía con el pasaje de Éxodo de lo que pasa, no sé si saben de esta historia, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel está siendo oprimido en esclavitud en Egipto. Dios levanta a Moisés para rescatar al pueblo de Egipto, pero Dios le dice a Moisés que el faraón no va a ceder fácilmente, y esto Dios lo está permitiendo para demostrar su poder. Y a lo largo de que el faraón se niega, empiezan a haber estas distintas plagas donde Dios demuestra su poder sobre todos los dioses que Egipto tenía. Y una de esas plagas era que iba a pasar el ángel de la muerte para matar a todo primogénito, y los que se iban a poder salvar, y esa es la indicación que le da a los israelitas, es que pongan sangre de cordero en el marco de sus casas, y que cuando el ángel vea eso, por ellos no va a pasar la muerte. Y dicho y hecho, hasta el hijo de Faraón termina muriendo,
todos los primogénitos terminan muriendo, excepto aquellos que habían cubierto sus casas con la sangre del cordero, como Dios lo había indicado. Para mí, Ebja no puede ser una confirmación de una profecía de algo que ya pasó. Es decir, Dios dijo, esto va a pasar y ya pasó y ya se cumplió, y no es como que doble vez va a pasar y otra vez se va a usar y otra. Es una historia con un propósito, con un contexto, con algo que estaba sucediendo en un tiempo determinado y ya sucedió y ya se cumplió y tuvo su propósito, y el día de hoy tú y yo leemos esa historia y aprendemos el carácter de Dios, aprendemos el poder de Dios, y no es como que vamos a ir agarrando diversas historias de la Biblia y decir, mira, como ahí pasó, acá también yo digo que va a pasar. Ese no es el punto de lo que está sucediendo en la Biblia, que simplemente lo podemos sacar y adaptarlo a algo que tú y yo queremos que suceda pues en la vida de hoy, pues en la actualidad. Entonces, por eso es importante que tú y yo podamos leer la Biblia y aprender qué dicen estas historias. Por ejemplo, aquí tú dices, ok, es que lo confirma con esta historia. Cuando tú y yo leemos la Biblia es importante leer como, ¿por qué se escribió este pasaje? Eso es lo que hago mucho en mi comunidad de Patreon para chicas, por si se gustan unir. Pero es, ¿por qué se escribió este pasaje? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Qué estaba sucediendo? O sea, entender lo que está pasando, el contexto de las historias es muy importante porque, repito, Dios específicamente en ese tiempo le dice a Moisés, voy a hacer esto por esta razón, para este tiempo, para esta generación. Y entonces vienen personas en pleno 2024 y dicen, mira, porque pasó allá, va a volver a pasar acá. Y es como, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Dios específicamente, cuando hablamos de profecías, explica el qué está pasando, el por qué, el para qué, sus propósitos para el punto de lo que está pasando. De hecho, desde antes de que el pueblo de Israel fuera en esclavitud en Egipto, Dios ya les había dicho, van a estar en esclavitud. Esto es lo que va a suceder porque este era el plan, el propósito de Dios por una razón en específico. Entonces, dices que te perturbó muchísimo porque no sabes qué hacer. Y lo que más te puedo decir es orar. Orar con respecto a estas cosas porque mira, ahorita hay mucho sobre, no solamente ahorita profecías como esto de que va a venir algo peor que el COVID, pero mucho que viene que si el fin del mundo, que si cuándo se va a acabar. Justamente hace unos días una chica me escribía y me decía de que, ay, Jenny, te preocupes por todo porque bueno, ustedes están viendo esto en el futuro, todavía tengo mi bebé en la barriga, pero ahorita ya cuando ustedes están viendo esto ya voy a tener el bebé fuera de la barriga, primeramente Dios. Entonces he estado trabajando, ¿verdad?, en adelantado para dejar todo corriendo y poderme enfocar en esta nueva temporada. Y una chica me dice, ay, Jenny, te preocupes porque al cabo que para, no sé si me dijo que agosto o septiembre, que el mundo ya se iba, o sea, como que ya venía el rapto y los únicos que se iban a quedar eran pues las personas no salvas. Y en la Biblia dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero hay gente que afirma, Dios me reveló que en este mes, que en esta fecha va a suceder. Y aquí es donde entra una de mis razones también, que las cuales yo soy un poquito con estas personas que de repente se llaman profetas, que afirman que Dios les dijo, que Dios les reveló. ¿Por qué? Porque en la Biblia ya nos ha hablado de todo este tipo de cosas. En la Biblia ya nos ha confirmado Dios lo que pasó, o sea, lo que es ya en el pasado y lo que está por venir. Y ya no hay más revelación, ya lo ha declarado absolutamente todo en su palabra y podemos confiar y depender plenamente en eso. Entonces, cuando pasan situaciones como estas que dices, sabes que una persona está afirmando que esta palabra viene de Dios, ¿qué hay que hacer? Puedes escuchar, si esa es tu decisión, escuchas lo que esta persona está diciendo, después lo procesas a la luz de la Biblia. ¿Cómo lo procesamos? Pues orando, haciendo preguntas y leyendo la palabra de Dios. Por eso la importancia de que la Biblia sea nuestro filtro. Es como cuando personas dicen, no, es que el tema de la mujer siendo pastora, ese es un tema que era cultural. O el tema de la homosexualidad, no. O sea, ya han cambiado las cosas porque es que era algo de aquellos tiempos. Cuando empezamos a quitarle autoridad a lo que dice la palabra de Dios y la empezamos a acomodar a nosotros, empieza a haber aguas turbias. Pero cuando empezamos a leerlo en contexto, realmente, ¿qué estaba diciendo el autor? Realmente, ¿qué dice no solamente un versículo o un capítulo, sino el libro completo, la Biblia completa? ¿Qué Dios está hablando en esto? Es lo que nos va a ayudar a poder discernir
cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Parte de la jornada como creyentes es conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mediante su palabra. Y cuando tú y yo conocemos su palabra, podemos empezar a discernir, que decimos que cómo discierno si algo viene de Dios o no viene de Dios. Cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos su voz, viene una voz extraña y decimos, como que no me suena tan correcto esto que están diciendo, no me suena correcta esta enseñanza porque no se alinea a lo que he escuchado, no se alinea a lo que he aprendido. Tan solo ponte a pensar como con una persona de tu vida a la cual tú tienes mucha confianza. No sé, vamos a suponer que tienes una amiga que se llama Juanita, y Juanita, tú sabes que es una persona leal, una persona que no es chismosa, una persona que tú nunca la escuchas que está criticando a las personas, alguien que siempre ha estado ahí para ti. Y luego llega alguien y te dice, adivina qué me dijo Juanita. Y te dicen algo y tú dices, como que escucho lo que me estás diciendo, pero no me suena correcto. No me suena el carácter de Juanita, que yo la conozco, que he pasado tiempo con ella, que la he escuchado hablar, que la he visto interactuar con otras personas. No conecta lo que tú me dices con lo que yo conozco. Y entonces desechas y dices, probablemente esta persona está mintiendo porque conozco a Juanita. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú y yo hemos leído la palabra de Dios, hemos pasado tiempo con Dios, llega alguien y nos dice algo que suena contrario a Dios y decimos, no me suena correcto, te escucho, pero no se alinea a lo que yo conozco. Por eso la vida de un creyente no solamente es, voy por la vida, necesito saber algo, Dios, ayúdame, o tengo un problema, Dios, ayúdame, sino es de todos los días estar pasando tiempo con Dios, pasando tiempo en oración, pasando tiempo leyendo su palabra, pasando tiempo escuchando prédicas, pasando tiempo leyendo libros, porque entre más conocemos de Dios, más podemos saber cuando algo no viene de Dios, porque créeme que este no va a ser el único momento donde vas a tener preguntas, no solamente de personas que dicen, tengo una profecía, sino de personas que traen nueva enseñanza, nueva revelación y dicen, no, eso es lo que Dios dice. Pero si tú conoces la Biblia, dices, eso no es lo que Dios dice. O ese no era el contexto de lo que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque conozco lo que dice la palabra de Dios. He pasado tiempo en la Biblia y puedo reconocer. Y no significa que vas a saberlo todo. Créeme que hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo. Continúo cada vez que leo la Biblia, hay pasajes que digo, no me acordaba que esto decía la Biblia. O sea, realmente es un proceso, es una jornada del cristianismo. Pero créeme que entre más tú y yo vamos creciendo en ese conocimiento, más podemos crecer en convicción para poder enfrentar esta clase de situaciones a las cuales tú y yo nos podemos enfrentar. También en una parte, no es que no me acuerdo en dónde dice esto, pero hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando Dios habla mediante una persona como con un profeta, siempre se va a cumplir. Entonces, cuando una persona dice algo que va a pasar y no pasa, ahí podemos darnos cuenta que esa persona no es quien dice ser. Esto es importante tener realmente porque nuevamente yo creo que ya no existen los profetas el día de hoy, pero hay personas que sí, ¿verdad? Pero creo que ese es un filtro muy bueno, porque hay personas que nuevamente se llaman profetas y dicen cosas y no pasan y nadie les descredita. Siguen creyendo, siguen diciendo, es que esta persona es usada por Dios. Pero ya con el hecho de que una vez no haya pasado algo que dicen, quiere decir que no vienen de parte de Dios. Entonces, tómate también tu tiempo, espera, no sé si esta persona dio un tiempo, cuándo iba a pasar o cuándo o cómo. Y cuando te das cuenta que no pasa, te vas a poder empezar a dar cuenta, no solamente con esa persona, sino con otras personas, donde tú puedes empezar a decir, ok, estas personas hablan, pero no siempre sucede, no siempre pasa lo que ellos dicen. Pero Dios dice que Él siempre que habla, siempre sucede. Siempre lo que Él dice que va a suceder, dice que no regresa su palabra vacía. Lo podemos ver en un ejemplo el más popular o más fácil de poder digerir. Génesis. Dios dice que se haga la luz, se hace la luz. Que se hagan los animales, que se hacen los animales. Que se separe el cielo y el agua, la tierra, todo, se separa todo. Que se existan el sol y las estrellas y la luna y existen. Lo que Él dice sucede. Cada profecía que Él habló que iba a pasar sucedió en el tiempo indicado. Entonces, cuando vienen personas que claman hablar el nombre de Dios y no sucede lo que dicen que va a suceder, ya con eso deberíamos de perder total credibilidad de que esa persona sea una persona profeta. No estoy hablando de que todo cristiano va a ser perfecto, no, estoy hablando de personas que se llaman a sí mismas profetas, que traen profecía, que traen según revelación de parte de Dios,
Cuando no sucede, ahí es un buen momento para decir, esta persona realmente no viene de parte de Dios, y entonces descartar lo que viene. Realmente en este tipo de cosas no me gusta decirte, no, simplemente no creas y ya, listo. Es el aprender el cómo vamos a enfrentar esta clase de situaciones a lo largo de nuestras vidas, porque como digo, créeme que no va a ser la primera vez ni la última vez que te va a pasar algo similar, no solamente a ti, sino que a otras personas que puedan estar viendo este video. Yo he compartido que a mí de repente hay personas que se llaman a sí mismas profetas, y a lo largo de los años, por estar en maneras públicas, me mandan mensajes, Dios dice esto, Dios me reveló esto de ti, tuve un sueño, y me dicen mil cosas y cero de lo que me han dicho ha sucedido. Y yo con eso ya, y hay personas que constantemente me vuelven a escribir, y créeme que no me entra por aquí, me sale por acá, porque yo me doy cuenta que no es verdad lo que están diciendo. No puedo negar que antes, en un momento cuando gente venía y me decía algo, yo sentía como, ¿verdad? Porque te da este miedo de que, ¿y si es verdad? Pero entre más vamos creciendo en madurez espiritual, en conocimiento de la palabra de Dios, y sobre todo en confianza y en relación con Dios, podemos llevar esta clase de preguntas y decirle, Dios, eso está turbando mi corazón. Si no viene de ti, por favor, quítalo, trae paz, trae entendimiento, trae discernimiento. Corramos a Dios y pidámosle que, al final de cuentas, Él es el que conoce absolutamente todas las cosas, el que puede traer conocimiento, el que puede traer discernimiento, el que puede traer sabiduría, el que puede traer todo lo que necesitamos, convicción, al pasar por esta clase de situaciones. Pero hasta aquí mi opinión, mi postura. También me encantaría saber ustedes qué piensan, si han escuchado profecías como estas, cómo las han enfrentado, cómo las han tomado, qué han aprendido a lo largo de los años, qué filtros usan para poder navegar ese tipo de cosas, porque como digo, hay mucho de esto y a veces no sabemos cómo navegarlo, y por eso la importancia de hablar de estos temas y poder crecer en convicción y en conocimiento. Pero sin más, yo soy Edja Ramos y nos vemos por acá en el siguiente episodio.